Has sentido ese vértigo, aunque nunca lo hayas confesado. Ese instante en el que alguien te señala, cuando una voz cargada de veneno te acusa de algo que no hiciste, o peor aún, de algo que sí hiciste, pero jamás pensaste que saldría a la luz. El aire se vuelve espeso, las miradas se clavan como cuchillos invisibles, y tu cuerpo entero parece implorar que abras la boca para defenderte. Antes de seguir, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Lo que vas a escuchar hoy puede cambiar por completo la manera en que enfrentas los ataques y las críticas. Notas la sangre golpeando en tus sienes, el estómago encogiéndose, el impulso de decir no es lo que parece, incluso antes de pensar lo que vas a articular. Pero, ¿y si ese impulso fuera en realidad tu mayor enemigo? Porque cada vez que cedes a él, entregas algo que nunca recuperarás: tu poder. Piensa en los momentos en que intentaste justificarte. Recuerda esas discusiones, en las que derramaste explicaciones interminables, como si cada palabra pudiera limpiar tu nombre. ¿Qué ocurrió después? ¿Te respetaron más? ¿Cambió algo? No. Al contrario, lo único que quedó grabado en la mente de los demás no fue tu lógica ni tus argumentos, sino la imagen de alguien desesperado por ser comprendido. Esa es la condena de justificarse. Mostrar que necesitas aprobación, que reconoces la autoridad del otro sobre ti. El mundo no gira en torno a la verdad, gira en torno a la percepción. Y la percepción no la controla quien se esfuerza por demostrar su inocencia, sino quien maneja el misterio. Quien calla en el momento exacto, observa y sostiene la mirada, sin regalar ni una sola palabra. Ese silencio incómodo que tanto temes porque parece vacío, en realidad es un arma afilada. Mientras tú sientes la urgencia de hablar, el otro se inquieta por no recibir lo que esperaba: tu rendición. Piénsalo bien. ¿Qué resulta más perturbador, alguien que grita que es inocente o alguien que sonríe con calma sin pronunciar una sola explicación? El primero parece culpable, aunque diga la verdad. El segundo proyecta una fuerza que no necesita demostraciones. Eso lo entendió Maquiavelo siglos atrás. La batalla no se gana con pruebas, se gana con la narrativa. Y quien controla el relato es quien domina el miedo de los demás. Lo que voy a revelarte no es un simple truco psicológico, sino un principio tan antiguo como la guerra misma. Un principio capaz de desarmar ataques, de volver inofensivas las críticas y de transformar tu presencia en una muralla imposible de atravesar. Pero antes, debes aceptar una verdad incómoda. Cada vez que te justificaste, cada vez que rogaste ser entendido, lo único que hiciste fue cavar tu propia tumba. Si sigues en ese ciclo, continuarás siendo prisionero de juicios que ni siquiera importan. No apartes la mirada. Lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre la forma en que enfrentas a quienes intentan reducirte con palabras. Si lo aplicas, aprenderás lo que significa la auténtica victoria sin guerra. Cuando alguien te lanza una crítica, lo primero que imaginas es que esa persona tiene el control, que está por encima de ti porque ha tocado algo que duele. Pero observa con cuidado. Quien critica se expone más que quien recibe la crítica. El que ataca revela sus inseguridades, muestra dónde necesita reafirmarse. En el fondo, depende de hacerte pequeño para sentirse grande. Ese es el secreto que casi nadie entiende. El ataque nunca habla de ti, habla del agresor. Sin embargo, caes en la trampa de creer que sí, que todo gira en torno a lo que dijeron de ti, y corres a entregarles la corona de tu dignidad. Pero piensa, ¿qué ocurre si no das la respuesta que esperan? De repente, la escena se invierte. El acusador siente un vacío que lo devora. Esperaba tu desesperación, tu necesidad de explicarte, y en su lugar recibe un muro frío, un rostro imperturbable, un silencio que lo deja sin saber si acertó o si acaba de quedar en ridículo frente a todos. Ese instante es poder puro. Sin mover un dedo, has convertido la presión en espejo, y el espejo devuelve al acusador su propia debilidad.
No se trata solo de callar, sino de transformar la atmósfera, de proyectar la idea de que nada puede atravesarte, que sus palabras se estrellan contra una superficie de acero y caen al suelo inofensivas. Cuando logras eso, ya no eres el blanco de las críticas. Te conviertes en el escenario donde los demás se exhiben. Ellos creen que te juzgan, pero en realidad se muestran frágiles, inseguros y vacíos. Aquí aparece un principio maquiavélico brutal. Nunca luches en el terreno que te ofrecen. Si alguien te ataca con palabras, jamás entres en su juego. Muéstrales que la batalla está en otro lugar. Un lugar que solo tú controlas. Porque la psicología del poder es clara. Quien se defiende se reduce. Quien observa se eleva. Ese cambio es tan sutil que la mayoría ni siquiera lo percibe conscientemente. Solo sienten algo extraño, una incomodidad que no saben nombrar, y empiezan a respetarte, no porque hayas demostrado nada, sino porque tu presencia se vuelve indescifrable, y lo desconocido siempre genera respeto. Es la misma lógica que mantiene en vilo a los soldados antes de una guerra. El miedo no viene de lo que ven, sino de lo que no saben. Así conviertes cada ataque en escenario de tu autoridad, no reaccionando, no explicando, sino sembrando en la mente de tu enemigo una duda corrosiva. ¿Te afectó? ¿Estás tramando algo? ¿Su golpe fue tan débil que ni siquiera mereció tu atención? Ese veneno silencioso es la herramienta más peligrosa que puedes usar, porque mientras ellos se desgastan intentando adivinar lo que piensas, tú permaneces intacto, frío, inquebrantable. El poder no se construye con palabras, sino con la sensación que dejas en los demás. Nadie recuerda exactamente lo que dijiste, pero nunca olvidan cómo les hiciste sentir. Y si logras que un atacante se sienta pequeño, inseguro y vulnerable, habrás ganado sin guerra, sin levantar la voz, sin pronunciar una sola justificación. Ese es el verdadero dominio. Controlar la atmósfera solo con tu presencia. La memoria de las personas es selectiva. No importa lo que realmente ocurrió, ni lo que dijiste para defenderte. Lo único que permanece grabado es la imagen que proyectaste en ese instante. La gente no almacena verdades, almacena sensaciones. Y eso significa que tu defensa jamás quedará en su mente, pero tu desesperación sí. Lo que recordarán no serán pruebas, sino el temblor en tu voz, la tensión en tu mandíbula, el sudor frío en tu frente. Ese eco silencioso se repite cada vez que piensan en ti. ¿Lo notas? La trampa no está en la acusación, sino en cómo reaccionas. El error no es que hablen. El error es que conviertas su crítica en escenario de tu fragilidad. Cada explicación es una cadena. Cada palabra innecesaria es un ladrillo en la muralla que ellos construyen para encerrarte. Y lo más cruel es que lo haces tú mismo, creyendo que salvas tu reputación. Pero la reputación no se protege hablando, se protege con la sombra del misterio. Cuanto menos sepan de ti, más poder tendrán que imaginar que posees. Imagina por un momento estar en una sala llena de gente y que alguien te acusa de algo grave. Todas las cabezas se giran, todos esperan tu reacción. Si hablas, pierdes. Si callas, si sostienes la mirada sin parpadear, creas algo que nadie esperaba. Inquietud. El silencio prolongado no es insoportable para ti, sino para ellos. Empiezan a preguntarse quién eres en realidad, si escondes algo bajo la manga, si tu calma es la antesala de un golpe maestro. Entonces el miedo cambia de bando. Ese es el terreno del verdadero poder. No lo que dices, sino lo que los demás creen que piensas. La mente humana odia el vacío, detesta los espacios sin llenar. Y si no das respuestas, ellos las inventan. Y esas invenciones casi siempre son peores que la verdad. Ahí está tu ventaja. Mientras ellos construyen historias en su cabeza, tú permaneces intacto, sin gastar energía, sin mostrar debilidad.
Tu silencio se convierte en un lienzo en blanco donde sus propios miedos pintan el retrato que más los atormenta. El verdadero control no es tener razón, sino lograr que tu enemigo se ahogue en su propia imaginación, porque no hay verdugo más cruel que los pensamientos de quien intenta destruirte. Si los empujas a esa trampa, ya no tendrás que pelear. Ellos se destrozarán solos, buscando pruebas de tu debilidad que nunca encontrarán. Esa es la esencia de la victoria sin guerra. No ganar discutiendo, sino obligar a tu oponente a luchar contra su propia sombra. Pero hay algo más oscuro que casi nadie se atreve a mirar. La crítica no es un acto aislado, es un ritual social. Quien te ataca no lo hace solo para herirte, sino para alimentar a la multitud que observa. El verdadero escenario no está entre tú y tu acusador, sino en los ojos invisibles que rodean el momento. Cada explicación que das es un espectáculo para ellos. Cada palabra de defensa es entretenimiento barato. Y cuanto más hablas, más prolongas el show. Por eso la gente recuerda la escena, no por la acusación, sino porque presenciaron cómo cediste el papel principal de tu propia historia. Ahora imagina lo contrario. En lugar de ofrecer un circo de justificaciones, conviertes ese ritual en un vacío insoportable. Nadie disfruta de un espectáculo sin acróbatas, sin animales, sin payasos. Cuando niegas a la multitud lo que espera, cuando cortas el flujo del espectáculo con tu silencio, ocurre algo fascinante. La tensión se transforma en respeto. Al principio, puede haber desconcierto o incomodidad, pero pronto surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué clase de persona no necesita defenderse ante un ataque público? Esa pregunta es oro puro, porque sin importar la respuesta, todas juegan a tu favor. Algunos dirán que eres fuerte, otros que eres peligroso, otros que escondes algo imposible de probar. En cualquier caso, ya no eres víctima. Has pasado de acusado a enigma, y lo enigmático siempre es más poderoso que lo evidente. La mente humana teme lo que no puede descifrar. El acusador que esperaba verte hundido termina siendo protagonista de su propia derrota, porque al no recibir, resistencia queda desnudo frente a la multitud. Sus palabras rebotan en el vacío y vuelven a él con un eco ridículo. Lo que parecía una acusación se convierte en un acto de inseguridad pública. Y aquí aparece otra enseñanza brutal. No todos los combates merecen tu energía. La mayoría de las críticas son anzuelos para arrastrarte al fango donde otros ya se revuelcan. Si bajas al fango, pierdes. Si te mantienes arriba, si caminas sin mancharte, ellos quedan expuestos como lo que son, desesperados por tu atención. El verdadero control consiste en elegir en qué campo de batalla jugar. La grandeza está en ignorar a aquellos que no valen nada. Así se construye la autoridad invisible, la que no se proclama con gritos ni discursos, sino con la coherencia de alguien que nunca se agacha a recoger el barro que le lanzan. La multitud observa, juzga en silencio, y aunque no lo admitan, terminan inclinando la cabeza, porque en el fondo todos saben la verdad. El que no necesita defenderse es el que realmente tiene poder. Y aquí llegamos al punto en que todo se vuelve más inquietante. No se trata solo de resistir críticas, sino de comprender que cada ataque es una invitación a entrar en un juego diseñado para desgastarte. Y cuando rechazas esa invitación, cuando conviertes la acusación en humo que se disuelve en el aire, revelas algo que muy pocos llegan a descubrir. La verdadera independencia no consiste en huir de los juicios, sino en moverte como si nunca hubieran existido. Eso es lo que aterra a los demás, porque todos viven encadenados al qué dirán. Y verte caminar como si nada pudiera tocarte es un recordatorio brutal de su propia esclavitud. Al final, no es el silencio lo que te salva, sino la transformación que ese silencio provoca en tu interior. Cuando ya no sientes la necesidad de convencer, cuando dejas de mendigar comprensión, te conviertes en alguien inquebrantable. Esa es la paradoja que arde. Cuanto menos hablas, más fuerte resuena tu voz en la mente de los demás.
Cuanto menos te defiendes, más se defienden ellos de tu calma. Cuanto menos te justificas, más difícil resulta que alguien se atreva a señalarte otra vez. Has pasado de ser presa a ser espectro, y nadie ataca a un espectro sin temblar. La conclusión es simple, pero demoledora. Nunca te justifiques. No porque no tengas argumentos, sino porque tu poder no nace de ellos. Tu poder nace de tu presencia, de la forma en que conviertes el ataque en vacío y el vacío en autoridad. Esa es la victoria sin guerra. Esa es la manera de dominar sin tocar. Una espada, sin gastar una sola gota de energía. Y ahora quiero invitarte a algo. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste ese golpe de realidad en el pecho, suscríbete al canal. Lo que viene será todavía más incómodo, más revelador, y te aseguro que no querrás perdértelo. Te lanzo además un reto. Deja en los comentarios una frase corta pero poderosa para demostrar que llegaste hasta el final. Escribe: "El silencio me pertenece". Quiero ver cuántos son capaces de reclamar ese poder públicamente. Y me despido con algo que no vas a olvidar. La próxima vez que alguien te ataque, recuerda este momento. No digas nada, no te defiendas, solo sonríe, porque en ese instante, aunque nadie lo sepa, ya habrás ganado. Ahora cierra este vídeo con cuidado. No vaya a ser que alguien sienta el frío de tu silencio detrás de la nuca.